Bien, pues yo os voy a presentar una investigación que hemos desarrollado Pruden Arnau y yo, y es sobre la evolución de la percepción del lujo y más concreto en el hormigón. La verdad es que esto empezó de una manera muy tonta, y es que, bueno, cuando empezábamos la carrera hablábamos con amigos y todos nos comentaban, pues, el hormigón, yo no sé qué manía tenéis vosotros los arquitectos con el hormigón. Todos con el hormigón, sí, con eso se hacían búnkers. Y conforme han pasado los años, los mismos amigos nos empiezan a comentar, uy, pues qué casa más chula esta en hormigón o qué muro más chulo. Y la realidad es que la percepción del lujo durante un periodo de unos 10 años, 15 años, ha cambiado drásticamente. Entonces, bueno, básicamente pues para poder llegar un poco a lo que es la percepción del lujo del hormigón hoy en día, lo que voy a hacer es haciendo un pequeño repaso histórico antes para llegar a lo que es la conclusión. Y bueno, es una realidad que el lujo está cada vez más presente en nuestra sociedad. Estamos en momentos de crisis y a pesar de ello pues, se sigue hablando del lujo, de cómo sigue creciendo el lujo, y la globalización ha contribuido bastante a ello. Pero bueno, también hay que decir que esto también se debe a que la percepción del lujo ha cambiado drásticamente a lo largo de la historia y sobre todo en la última década. Así, pues, el lujo en el hormigón y el hormigón como material moderno por excelencia, pues, no ha permanecido ajeno a esto y ha evolucionado de ser el reflejo de los avances tecnológicos en la construcción a ser, pues, el reflejo de los más exquisitos y más lujosos spots publicitarios. La cuestión es que ¿cómo ha evolucionado un material puramente funcional o un material que reflejaba la construcción a ser el máximo exponente de lujo y, sobre todo, cómo ha cambiado tan drásticamente la percepción que tenemos de este material? Realmente la evolución del significado de lujo no representa más que el paso del mundo clásico al mundo moderno. Así, en el mundo clásico, en el mundo cristiano, el lujo como valor absoluto era percibido como algo negativo, como un enemigo, pues inducía a salir del orden preestablecido, inducía a intentar salir de la pura necesidad y potenciaba pues, intentar conseguir cosas que no estaban a tu alcance. Esta connotación negativa de afán de poderes, de luxuria, ya aparecía también en el mundo griego con Sócrates, que él hablaba del hombre lujurioso como aquel que era pura pasión, pura tentación y que no sabía distinguir los deseos innecesarios de los necesarios. Ya en el siglo XVIII, con la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, se produjo un cambio drástico. Y básicamente lo que para algunos era un lujo, que era la libertad, para otros era algo innato. Así, pues durante la Guerra de la Independencia se produjo este cambio y inspiró sobre todo pues, al escritor Henry Fielding en 1751, que él escribía que el lujo llevaba a los pobres a intentar conseguir cosas que estaban fuera de su alcance o que en cambio no debían tener. En cambio, el avance más significativo en lo que es la percepción del lujo ya se produjo con H. Maslow, quien describía su pirámide de necesidades, donde él ponía una escala entre aquello que eran las necesidades básicas para sobrevivir hasta llegar a la autorrealización. Y de esta manera, pues, para poder seguir e ir saltando de una necesidad a la otra, pues tenías que conseguir completar las anteriores. Realmente esta simplificación hoy en día ya no es válida, es decir, el lujo no es aquello que excede de la necesidad. Hoy en día, en una sociedad cada vez más heterogénea, la realidad es que el lujo depende de la cultura del gusto. Es decir, sociedades que tienen una cultura del gusto mucho más evolucionada y que tienen más educación son capaces de entender un concepto de lujo mucho más amplio, mientras que otras que están menos evolucionadas o que tienen menos acceso a educación conciben como lujo cosas que otras sociedades conciben como necesidad. Hoy en día nos encontramos en un punto donde el concepto de lujo depende de la persona y podemos decidir qué es lujo y qué no lo es. Así, Adolf Loos ya en 1908 identificaba y se adelantaba
con su escrito en Ornamento y delito, y él escribía: nos hemos vuelto más refinados, más sutiles. Los gregarios se tenían que diferenciar por colores distintos. El hombre moderno necesita un vestido impersonal como máscara. Y más tarde, ya en 1924, en su escrito de Ornamento y Educación, identificaba directamente el concepto de lujo y decía: el lujo moderno también ha preferido la solidez y la calidad al preciosismo del ornamento, de tal manera que el ornamento ya no se valora desde el ángulo estético. Es decir, el lujo es concebido de una manera diferente, en otros términos, y deja de ser algo que excede la necesidad y pierde su carácter peyorativo. El lujo, por lo tanto, empieza a estar al alcance de toda la sociedad y la gente no tiene por qué sentirse culpable por ello. Ya dentro de la arquitectura, el lujo no solo reside en el material, sino que reside en el potencial que tiene el material para crear espacios y atmósferas. Y así, citando a Peter Zumthor, entro en un edificio, veo un espacio y percibo una atmósfera, y en décimas de segundo tengo una sensación de lo que es. La atmósfera habla de una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir. Por lo tanto, la atmósfera es la materialización de la forma, y la forma es la imagen interna que no tiene ni figura ni dimensión. Y el diseño es capaz de hacer tangible la forma, mientras que el hormigón, que es capaz de crear el espacio por sí solo, crea esa atmósfera. Se trata, por lo tanto, de un único elemento que es capaz de resolver toda la complejidad de la arquitectura y que pone a la vez en valor el mayor de lo más valioso de la arquitectura, que es el propio espacio. Y como un gran actor que es capaz de soportar un monólogo ante las cámaras, pues al final se convierte en el intérprete del espacio inspirado. Al final, pues sucede como con otras marcas, como Tous o como Swarovski. El valor no está en el precio del material, ni siquiera en la mano de obra, sino en el objeto final. Hemos pasado a valorar solo el objeto final. Un claro ejemplo de esto es la biblioteca de la Universidad de Arte de Tama, de Japón, de Toyo. Como hemos visto con otros comunicadores, nos han enseñado obras donde desde el día cero el edificio estaba construido, es decir, construían la estructura y podías identificar el edificio entero. Esta obra es una más de estas, es un edificio sincero que muestra la construcción y la ideación. Y se percibe como lujo por la manera en la que el autor, el arquitecto, ha utilizado el hormigón para crear un espacio singular. No existe otro material, estructura y forma es lo mismo. Y de esta manera pues, recoge teorías ya formuladas por Louis Kahn en 1956, alejándose del concepto de tipología, reinterpretando el programa y creando un espacio capaz de absorber las cambiantes necesidades de la sociedad. Toyo Ito está reforzando de esta manera sus propias teorías de la arquitectura diagramática y pone en duda teorías como las de Dennis Scott Brown y Robert Charles Venturi en complejidad y contradicción en la arquitectura. Pues el espacio entra en valor al no tener que dialogar con otros elementos. El sistema constructivo de arcadas en dos direcciones ordena el espacio de una manera sin ninguna jerarquía. Se trata, por lo tanto, de espacios meditados que permiten amplias lecturas. Y este orden dota al espacio de tal claridad y tal belleza que la arquitectura no puede interferir en lo que sucede en él. Es decir, aquello que citaban pues, Venturi y Brown acerca de las contradicciones, aquí no sucede. Es decir, no existen contradicciones en la propia arquitectura. El único elemento que existe aquí dialoga con todo el edificio. Es, por lo tanto, una sencilla sinfonía de espacios donde la construcción y la luz juegan juntas. Y al final el propio espacio queda diluido por el lujo espacial. Y realmente pues, nos podríamos esmerar en intentar definir este espacio siguiendo los 9 puntos de Peter Zumthor acerca de la atmósfera, pero realmente solo viendo esta fotografía la atmósfera queda tan clara que es innecesario. Para concluir, hoy en día el lujo arquitectónico reside en el espacio y en la atmósfera que se crea en él. Y por lo tanto el valor no está en el propio material, sino que el valor está en lo que el material es capaz de hacer, en las formas y las sensaciones.
Y en este panorama, el hormigón ha conseguido evolucionar de un material capaz de resolver simplemente unas soluciones constructivas a ser un material capaz de generar un espacio singular por sí solo. Ha conseguido que el lujo resida en el material y no en los decorados o en la ornamenta de la propia arquitectura. Muchas gracias.